Hola, ¿qué tal a todos? Qué gusto volverlos a saludar, a todos y a todas, sí, como siempre, muchas gracias por estar aquí en un video más, sí, de Power Automate, con lo que ya sabemos, pues ustedes ven esa pantalla, ya saben que se trata de los videos de preguntas y respuestas. En esta ocasión vamos a resolver la pregunta de este usuario que tiene pues, un nombre muy anónimo que me dice, hola Cristian, tengo una lista de SharePoint con varios ítems y tiene una persona responsable y también tiene una fecha. Ok, tres columnas. Persona responsable, fecha. Necesito un flujo que envíe una notificación a la persona responsable que tiene asociada el ítem, ¿sí? Cuando la fecha que está asociada al ítem en la lista de SharePoint se haya vencido. ¿Cómo recomiendas que se lo pueda hacer? Y me pone al final también, ¿sí? Excelente. Me parece un ejemplo perfecto. Así que vamos a empezar a construirlo. ¿Cómo lo vamos a hacer con nuestra herramienta de Power Automate? Dando contexto, resulta que ya está, no sé si es que lo estoy entendiendo correctamente, pero esta empresa o persona pues tiene varios ítems que puede ser lo que vamos a llamar ahora eh, productos de venta o productos de entrega, ¿sí? Y también tiene una fecha. Entonces, cada vez que esa fecha llega al momento exacto en el que se tiene que hacer la entrega, o que puede ser un día antes o un día después, ya les voy a mostrar cómo podríamos hacerlo, entonces quiere que se envíe una notificación. Para eso necesitamos armar nuestro rompecabezas. Vamos a necesitar una lista de SharePoint con estas columnas y luego vamos a empezar a crear nuestro flujo, ¿sí? Entonces, a ver, vamos primero a generar nuestra lista de SharePoint con esas columnas y con unos ítems que nos puedan ayudar, ¿sí? Vamos a ver aquí, me sirve algo llamado tutoriales de Power Automate. Ojalá no nos tome mucho tiempo el ejemplo, no creo que nos tome mucho tiempo. Nueva lista, vamos a poner esto como nueva lista en blanco, recordatorios Power Automate, porque básicamente es eso, ¿no? Es crear un tema de notificación de recordatorios. Entonces, en esta primera voy a poner el ítem en title en la primera columna, en la segunda columna voy a poner el correo porque necesito el correo de la persona. Después necesito la fecha, entonces vamos a poner fecha de entrega, ¿sí? O puede ser fecha pago también si lo están viendo con enfoque a un tema comercial o no sé, ¿qué más pueden hacer con este tema de recordatorios de pagos? Em, Financiero, ¿sí? Puede ser un enfoque financiero. ¿Qué más? Tengo ya la fecha, tengo el correo, el ítem lo voy a poner aquí y listo. Con eso ya tengo todo. Ahora sí, me voy a dirigir a Power Automate y en este caso a mi flujo lo voy a hacer tipo schedule porque quiero que se apegue más a la vida real, ¿verdad? Lo que va a pasar es que siempre este flujo va a estar ejecutándose todos los días y cuando encuentre o haga match con una de las fechas o con varias fechas que pueden estar en ese día específico, entonces va a enviar los recordatorios a los correos que vamos a tener agregados, ¿sí? Entonces en este caso vamos a poner recordar ventas, ¿sí? Esto no lo voy a configurar desde aquí, nada más te voy a decir crear. Y una vez que ya estamos aquí adentro, ahora sí lo que tenemos que hacer es el primer paso, que es leer la información, ¿sí? Y necesitamos empezar a entender cuál es nuestro escenario para ir armando el rompecabezas, ¿sí? Lo primero, necesito leer esta información que deba estar agregada en la lista de SharePoint, ¿verdad? Entonces voy a agregar algunos ítems. Cuadernos, el correo para él será servicios, tiene que ser correos válidos, ¿no? Que vamos a hacer que se envíe correctamente. @cristianabata.com y la fecha la voy a poner para el sábado. Si ven dos veces es porque está en inglés Sunday, ¿sí? Chin, chin, chin. Vamos a attachments, no necesito nada. Eh, Vamos a poner otro que sea... ¿Qué más podemos vender? TVs a un correo cristianabata@hotmail.com. Fecha de entrega, voy a hacer que sea
El domingo, pues es Saturday y Sunday, ¿no? Por si acaso. Hace poco me había quedado solo con el domingo. Vamos a crear otro ítem y este ítem lo vamos a hacer como computadores, correo electrónico, esto va a ser info arroba cristiantabata.com y la fecha de entrega la vamos a hacer match acá con el sábado para que sean dos que hacen match con el sábado y una que está en el domingo, ¿sí? Entonces tenemos ítems diferentes, correos diferentes y uno de los ítems hace match en fecha con el otro, ¿sí? Para que se puedan enviar dos correos a diferentes direcciones y esta de acá que sea después cuando llegue al siguiente día, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es leer, ¿sí? Leer esa información, la que acabamos de agregar. ¿Cómo lo vamos a hacer o de dónde vamos a leer? El proyecto o el producto se encuentra en SharePoint, ¿sí? La data se encuentra en SharePoint, por lo tanto yo debo leer de mi servicio de SharePoint esa información y lo hago con una acción llamada getItems o si lo están haciendo en español, obtener elementos. Así debería llamarse. Luego, para poder llenar estos datos, el primero que nos pide es el sitio, ¿sí? ¿De dónde estoy sacando la información? Yo la voy a sacar de un sitio llamado Tutoriales de Power Automate, de una lista que acabo de crear que se llama Recordatorios algo. Veamos, por aquí debe estar. Recordatorios Power Automate. Y luego tengo todas estas opciones que ya debería estar publicado para esta fecha el video en donde les hablo de OData y Filter Query. Entonces, si no lo han visto, ahí hago más hincapié de cómo va a funcionar esto, pero tenemos algunas opciones como Filter Query, Order By, Top Count y algunas otras opciones que sí vamos a utilizar, ¿sí? Listo. Aquí ya estoy obteniendo la información, pero fíjense que voy a obtener toda la información. Yo necesitaría de alguna forma que esta fecha haga match con la fecha de hoy. Entonces, si yo estoy haciendo esto para que compruebe con la fecha de hoy, necesito obtener dicha fecha, ¿verdad? Así que ahora vamos a revisar todo el tema de expresiones. Nos van a servir un montón. Y estoy agregando una acción de tipo compose, o si lo hacen en español, se llama redactar, porque compose me va a permitir jugar justamente con las expresiones y ver cuál es la salida de esa expresión o cuál es el resultado de la expresión sin que necesariamente la tenga que aplicar, ¿sí? Así que ya me encuentro acá. Ahora si yo me voy a fx, la expresión que yo quiero utilizar para saber qué día es hoy, porque eso es lo que me interesa, se llama UTC Now, ¿sí? Con la expresión UTC Now yo sé la fecha actual. Entonces le digo guardar y con eso voy a obtener la fecha actual en la que se está ejecutando mi flujo. Este guarding es porque estoy utilizando getItems y lo que me dice claramente aquí que mi flujo ha sido guardado, pero que tenga cuidado porque getItems va a tratar de obtenerme toda la información y hay limitantes, no puede extraer mucha información. Así que, por favor, utiliza OData. Entonces, como estamos viendo otra vez, si quieres ver la lista de OData y cómo se trabaja en esta anotación, en mi página web cristianabata.com buscas OData y ahí te va a encontrar el post más popular que tengo, ¿sí? Pero por lo pronto, pues podemos ejecutar nuestro flujo. Vamos a ver ahí. Ok, ya tengo mi expresión y si yo reviso cuál es la salida, mi expresión me acaba de entregar esta salida. Me dice que es el 2024 12 26, ¿verdad? Que es correcto, en esta fecha estoy grabando, inclusive me está dando la hora, pero me está dando una hora con una Z al final. ¿Qué significa eso? Significa que es un tiempo UTC, que es Universal Time Coordinates, me parece, ¿sí? Entonces, este tiempo en realidad no lo vamos a usar, lo que vamos a usar es esto y lo que tiene que hacer match es esta fecha que estoy obteniendo aquí, que se genera del día en el que el flujo se ejecuta, ¿sí? Con la fecha que acabo de poner acá en nuestra lista. Entonces, por eso ahora me cambio a getItems y voy a revisar qué información está aquí. Si yo me dirijo hacia el apartado de Body en las salidas, entonces voy a poder entender cómo es que Power Automate está leyendo las fechas, ¿sí? Y fíjense, dice fecha de entrega y este es el valor que se encuentra sobre esta columna de SharePoint, ¿sí? Dice 2024-12-28. Aunque aquí esté un slash, Power Automate lo está leyendo con guión
Y esto es lo realmente importante para ustedes, porque tienen que fijarse que para que este flujo pueda tener sentido, esas dos fechas tienen que ser exactamente iguales. Y si yo regreso acá, por ejemplo, cómo me está obteniendo Power Automate la fecha, también la está obteniendo con guión. Primero el año, luego el mes y luego el día. Veamos acá cómo me la está extrayendo, ¿sí? Vengo acá, primero el año, luego el mes y luego el día. Entonces, por ese lado estamos bien. Pero esta fecha tiene toda esta información de aquí que no necesito y esta fecha está, por así decirlo, recortada, ¿sí? Entonces, nada más vamos a hacer una confirmación, sí, un poquito rápida con los otros elementos. Ese fue uno. Por aquí debería estar el otro. Fecha, sí, en efecto, todas vienen con el mismo formato. Ahora, como de esta fecha, toda esta parte que se encuentra aquí no me sirve, yo debo utilizar algunas expresiones para poder transformar esa fecha a una fecha que sí me sirva, ¿sí? Es decir, que yo le voy a quitar todo esto. ¿Cómo lo voy a hacer? Existe una expresión y yo tengo un video de eso, igual se los voy a dejar en la parte de arriba, para poder ocupar la expresión de split, ¿sí? ¿Qué hace esa expresión de split? Esa expresión de split, fíjense, ya les voy a mostrar qué es lo que hace, voy a agregar un nuevo compose. Lo que hace es que divide a una cadena de caracteres, a una palabra, a un string, y lo divide dependiendo de un espaciador o de un separador o lo que ustedes puedan entender que les sirve para dividir la información, ¿sí? Acuérdense que nuestra información estaba algo así con fechas, luego había una T y luego más fechas, ¿sí? Esta T está separando lógicamente la expresión que teníamos de fecha de todo el tiempo que teníamos acá, ¿sí? Entonces, como yo ya me doy cuenta de esa T, yo lo que voy a hacer es decirle split, ¿sí? ¿Y qué es lo que voy a dividir? Fíjense aquí como parámetro me dice que pase un texto, ¿sí? El texto que se encuentra en el valor dinámico llamado compose, porque aquí se encuentra ese texto, ¿verdad? Coma. Después me dice cuál es mi separador y el separador hay que ponerlo siempre entre comillas simples. Y acuérdense que lo que siempre voy a poder, o lo que necesita mi split, perdón, para que pueda funcionar es un string, es un texto. Ustedes no pueden hacer splits si es que tienen objetos o fechas o arreglos, y esto tiene que ser un texto. Así funciona. Con texto funciona el split, ¿sí? Entonces, como quiera, ya he puesto este ejemplo, le digo guardar y vamos a hacer una nueva prueba. Probar de forma manual, guardar y probar. Nuevamente nuestro warning, que no pasa absolutamente nada. Esperemos a que termine de guardarse y vamos a ejecutar el flujo. Y vamos a ver qué pasó con esa expresión split, cuál fue el resultado. El resultado de la expresión split es que yo tenga ya dividido todo ese texto que estaba en una sola línea, tengo ahora como un primer ítem, ¿sí? A la fecha que requiero y luego a todo esto que no requiero, ¿sí? Fíjense aquí, como ya tengo dos elementos, este primer elemento que se encuentra aquí tiene que ser dividido, tiene que ser obtenido, ¿sí? Como solo tengo dos, entonces yo les voy a presentar a otras de las expresiones de las cuales me parece que sí hice un video, que se llama last y la otra se llama first, ¿sí? ¿Qué hace la expresión first? Toma el primer valor de un arreglo y ¿qué hace la expresión last? Toma el último valor de un arreglo, ¿sí? Por lo tanto, para poder tomar este valor, yo voy a utilizar first. Voy a editar, vamos a agregar esto acá, compose, ¿sí? Y acá a esto lo voy a llamar, le digo eh, fórmula, esto se llama first porque quiero el primer elemento en donde se encuentra lo que yo necesito. ¿De dónde? Del compose 1, porque aquí se encuentra ese valor dividido, ¿sí? Le digo añadir y vuelvo a probar, ¿sí? Para ver si es que estoy obteniendo ahora sí ese valor. Luego podemos renombrar obviamente a nuestros compose para que tengan sentido y para que ustedes puedan acordarse de qué es lo que hicieron. También existe la forma de hacerlo en una sola expresión, pero yo quiero hacer el paso a paso para que ustedes puedan mañana poderlo replicar y pues que les quede súper claro cómo funciona, ¿sí? Y aquí está. Este es el valor que tengo y lo que yo encuentro por este lado es el valor con el que voy a comparar. Aquí está. Año, mes, día. Voy acá, año, mes, día. Entonces ya estoy muy cerca, pero esta fecha que se encuentra aquí no es la fecha
que se encuentran ni aquí ni acá. Yo tengo que de alguna forma hacer que cuando el flujo se ejecute hoy, pues dependiendo de ciertos días me pueda acercar a esa fecha o no. Y aquí es, digamos, que el extra que les dejo, porque si yo hago la comparación hoy, no hay ninguna fecha que haga match, por lo tanto no se va a enviar nada porque todavía no hemos hecho ninguna condición, ¿sí? Pero para acercarme a esa fecha y hacer que este ejemplo funcione cuando hoy se ejecuta, lo que voy a hacer es sumarle días, ¿sí? Entonces, si hoy nos encontramos 26 y yo quiero que se lance la notificación para que sea 28, como que fuera el 28, yo tengo que acercarme 2 días, ¿verdad? Y eso también les va a permitir a ustedes, les decía, se los dejo como un bonus porque a veces dicen, oye, no, yo quiero que me envíen la notificación no el día exacto, sino 2 días antes, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo en este preciso instante? Ese ejemplo, el de 2 días antes, ¿sí? Voy a hacer que se ejecute hoy, voy a hacer que cuando se ejecute agregue 2 días adicionales para que compruebe qué fechas están en el futuro que tengan 28 y pues me va a notificar hoy lo que se tiene que pagar o lo que se tiene que entregar el día 28. ¿Clarísimo? Va. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para eso? Sí, voy a utilizar otra expresión, ¿sí? La expresión que voy a utilizar se llama add days, ¿sí? Y fíjense el lugar en donde la voy a poner, ¿sí? La voy a poner primero aquí la voy a poner, porque tenemos que hacer ahí un cambio más, ¿sí? Este compose será el compose 3 y le voy a decir fórmulas y le digo add days, ¿sí? Añadir días. Primero me dice, por favor, necesito que me digas a qué fecha quieres que le añada esos días. En contenido dinámico, eso se encuentra en compose, coma, ¿verdad? Luego, ¿cuáles son el número de días, ¿sí? Que yo quiero añadirle? 2. Y esto sin comillas ni nada porque es un número, ¿sí? Acá claramente me dice que tiene que ser un número. Y listo. Añado. Voy a hacer una nueva prueba, ¿sí? Entonces actualizo. Listo, se ejecuta. Esperemos. Esperemos que no me dé ningún error. Se demoró. No tenía que demorarse tanto. Vale, se demoró un montón, no sé por qué. Power Automate haciendo de las suyas antes de que acabe el año. En fin, esta fecha es la fecha del 26, la ejecución actual. Esta fecha es la fecha futura, 28, es decir, hizo 2 días más, ¿sí? Por lo tanto, esta es la que yo necesito utilizar. Como esto se encuentra en un compose llamado compose 3, ahora necesito cambiar estos otros para que también este resultado sea esto que se está obteniendo no de compose, sino de compose 3, que es la fecha en el futuro, ¿sí? Entonces, ya que voy a hacer ese renombrar, entonces hagámoslo con todos. Primero, compose, fecha actual. Y ahora les voy a pedir por favor que mantengan súper claro cuáles eran los nombres previos para que no se confundan de en dónde están utilizando la salida de la información. Por eso voy a hacer este renombrar. Compose se va a llamar fecha actual, ¿sí? Siguiente, este compose 3, cuando yo estuve haciendo este add days, ahora se va a llamar fecha actual, ¿sí? Siempre estén revisando eso. Este compose 3 se va a llamar fecha futuro. Y ustedes están viendo ahí, Cristian, estás utilizando un casi camel case. ¿Por qué no haces espacios ni nada? La verdad, esa es una recomendación. A mí me gusta trabajar así para no tener que preocuparme por espacios, ni guiones, ni nada, ¿sí? Pero esta será la fecha futuro. Y ahora me voy al Compose 1, abro esto, y lo que me está diciendo es que este Compose 1 está haciendo un split de fecha actual, pero no tiene que ser de fecha actual. Acuérdense que ahora ya tengo una fecha futuro, así que fíjense, hago un Control C, me voy a este Compose 1 y aquí voy a reemplazar y le digo fecha futuro y update o actualizar. Y a este Compose que se encuentra aquí le voy a decir fecha futuro dividida para saber pues que ahí hice una división, ¿no? Que la separé o separada, ¿sí? Listo. Y en este último compose 2, en esta expresión, yo digo que estoy tomando un first de la fecha futuro separada. ¿Cómo se llama esto? Fecha final comparar, ¿sí? La que voy a utilizar para comparar. Ok, ahora,
En mi Get Items, yo lo que tenía acá era un apartado de hacer filtros, ¿sí? Si yo utilizo este filter query, me podría servir un montón para que directamente cuando estoy obteniendo la data, me obtenga solo esos dos valores y pues yo ya pueda lanzar una notificación o lo que yo desee, ¿sí? Así que la forma más correcta es hacerlo así, pero si ustedes quieren agregar aquí un nuevo paso de tipo condición y que se haga la comparación, también es válido. Claro, harían que se ejecute un loop o alguna cosa adicional en una condición. Esas son más acciones. Bueno, la buena práctica, como les digo, es tratar de reducirlas y por eso hasta el mismo Microsoft ahí te recomienda y te dice, por favor, usa OData. ¿Sí? Ahora bien, la fecha a la que tengo que comparar se llama fecha entrega. Por lo tanto, aquí voy a poner fecha entrega y luego le voy a hacer el comparador para saber si es igual o no. Por lo tanto, EQ, como esto es un valor de tipo fecha, debería poderse comparar en texto, pero si no, lo comparamos en número, ¿sí? Así que voy a dejarlo primero como texto. Si me da un error, lo hacemos en número. No recuerdo la verdad. Vamos acá ahora para poder escoger el contenido dinámico. ¿Qué valor en contenido dinámico tiene la fecha final a comparar? Pues la fecha final a comparar. Por eso selecciono ese output, ¿sí? Acá. Fecha final a comparar, ese output o esa salida. Si está en español, debería decir salida, ¿sí? Le digo guardar y listo. Con eso ya debería estar. Vamos a ver. Le digo test. Nuevamente, no recuerdo si estaba entre comillas, si era un número o una fecha la respuesta de SharePoint, pero si nos da un error, no nos dio error. No nos dio error, perfecto, si era fecha. Entonces, este getItems que ustedes tienen acá ya no tiene todos los elementos. Resulta que ahora sí ya hice una comparación y solo me debe traer dos. El elemento que tiene la ID 1, porque esta es la fecha que tiene 28, y el elemento que tiene la ID 3 debería ser, porque es incremental. 1, 2, 3. Yo vengo para acá, sigo. Aquí termina nuestro elemento, no, aquí termina el elemento, ¿sí? Aquí está la coma y aquí viene otro elemento que tiene un internal ID 3. Entonces está el 1 y el 3, pero ya no está el 2. ¿Por qué? Porque la fecha es diferente. ¿Cuándo se va a lanzar algo, una notificación o lo que sea? Cuando sea mañana y se recorran 2 días. Y así ustedes pueden ir cambiando este valor de la fecha futuro dependiendo de en cuánto tiempo quieren que sea la notificación. 3 días antes, 5 días antes, ¿sí? Así que, listo. Ya con esto tenemos. Ahora lo que nos hace falta es nada más enviar un correíto. Outlook. Esto será de Office 365, no se olviden. Y luego send email. ¿Qué le voy a decir? Le voy a decir, tienes, a ver, ¿para quién? Esto en contenido dinámico. Acá, primero le di clic sobre este Switch to Advanced Mode para poder cambiar y poder seleccionar el contenido dinámico. Le digo a estos correos, se genera un aplicar a cada uno porque puede ser uno o varios elementos. Por lo tanto, son varios correos, ¿sí? Un asunto va a hacer realizar el despacho, o más bien, existe un ítem que está a 2 días por vencer. Sí, se me ocurre. Mismo texto acá, se está enviando al correo. Si yo quiero poner qué ítem es, le digo contenido dinámico y aquí también le podría decir title para que me ponga cuál es el valor que se encuentra aquí en el title. ¿Sí? El correo ya se está enviando. Fecha. Vamos a ponerle así para que también me ponga la fecha, que esto está aquí en fecha de entrega. Y con eso ya está, le decimos guardar. Y si yo ejecuto esto, debería recibir 2 correos y eso lo voy a comprobar en mi servicio de mensajería por acá. Porque se obtuvieron 2 ítems. Y listo. Con eso ya estamos. ¿Sí? Ya tenemos un flujito que nos está haciendo recordatorios. Fíjense ahí se hizo 1, 2, significa que sí se enviaron los 2 correos. Si yo me voy por este lado, ahí aquí tengo algunas facturitas. Listo. Primer correo tiene un ítem llamado cuadernos en esta fecha. Segundo correo tiene un ítem llamado computadores con esa fecha. Listo, señoras y señores. Hemos finalizado esta pregunta de nuestro amigo. Pregunta que es muy recurrente también, en realidad. Pregunta que va a ayudar hoy y en el futuro a que ustedes puedan resolver en sus empresas, en sus emprendimientos
esta forma de ser notificados antes de o el mismo día, ¿sí? Y para finalizar, si ustedes saben o quieren que sea el mismo día, pues no utilizaban la fecha futuro, sino utilizaban la fecha actual. Y listo, con eso ustedes ya tienen, ¿sí? Ok, perfecto. Finalizamos y finalizamos bien. Como siempre, agradecerles por el tiempo, por el espacio, por las buenas vibras, por los comentarios. Estamos en épocas navideñas. Espero que pues todos sus hogares se llenen de bendiciones, ¿sí? De verdad, de corazón y que todos sus proyectos también sean exitosos para un siguiente 2025. Muchísimas gracias por todo. Suscríbanse, por favor, les tomo un segundo, me ayuda un montón y denle like. Nos vemos en un próximo video de Power Automate. Hasta la próxima.